Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un momento que lo cambió todo. Tenemos sobre la mesa el capítulo 8 de El Gran Conflicto y la escena, la verdad, es digna de una superproducción. Totalmente. Un solo hombre, Martín Lutero, se enfrenta a la estructura de poder más colosal de su tiempo. Es que hay que imaginárselo. Ya ha sido excomulgado por la Iglesia, lo que significa que su alma, teóricamente, está condenada. Y ahora, el poder terrenal, en la figura del emperador Carlos V, lo convoca a la Dieta de Worms. Que, para que nos hagamos una idea, la Dieta de Worms no era una reunión cualquiera, ¿eh? No. Era la Asamblea Imperial, el equivalente al Gran Parlamento del Sacro Imperio Romano Germánico. Estaban todos. Todos. El emperador, los príncipes más poderosos, los más altos cargos de la Iglesia. O sea, todo el sistema se reunió para examinar y, para silenciar a este monje. Sino el porqué. Queremos explorar la anatomía de una convicción inquebrantable. Me gusta eso, la anatomía de una convicción. ¿Qué ocurre cuando la conciencia de una persona choca frontalmente con el poder absoluto? Esto va más allá de la historia. Es una reflexión profunda sobre la fe, el valor y la integridad. El capítulo arranca con el viaje de Lutero hacia Worms, y la tensión es máxima. Tremenda. Sus amigos están aterrados, le suplican que no vaya, recordándole lo que le pasó a Jan Hus un siglo antes. Claro, el gran precedente. Le dieron un salvoconducto, una promesa de seguridad, y aún así acabó en la hoguera. La historia no era precisamente tranquilizadora, vamos. Para nada. Y, sin embargo, la respuesta de Lutero, según nos cuenta el texto, es asombrosa. ¿Qué dice? Dice algo como: aunque encendieran una hoguera que llegara desde Worms hasta Wittenberg y alcanzara el cielo, si me llaman, iré en nombre del Señor. Vaya. Esto es clave para entender su mentalidad. No es arrogancia ni una bravuconada suicida, ¿sabes? No, se nota que hay algo más. Es la serenidad de alguien que está convencido de que no está defendiendo su propia causa, sino la de Dios. Su seguridad no reside en el salvoconducto del emperador, sino en lo que él cree que es una protección divina. Claro. Pero aquí viene lo que me parece fascinante y casi contraintuitivo. Con ese peligro mortal acechando, uno se imagina un viaje sombrío, casi una marcha fúnebre. Sí, totalmente. Pero el texto lo describe como todo lo contrario. ¿Como una procesión triunfal? Exacto. ¿Cómo es posible que el viaje de un hombre acusado de herejía mortal se convierta en una especie de gira de una estrella de rock? ¿Qué estaba pasando en la sociedad alemana para que la gente reaccionara así? Pues fíjate que esa es la pregunta del millón. Y revela una fractura que ya existía en la sociedad. Mientras la élite político-religiosa en Roma y en la corte imperial lo ve como un virus que hay que erradicar, Claro. para una parte enorme del pueblo alemán es un héroe. Es la voz que por fin se atreve a decir en público lo que muchos sentían en privado. Que el sistema estaba corrupto. Que el sistema estaba corrupto, que los abusos de poder eran intolerables y que se les había alejado del mensaje original del Evangelio. O sea que se crea una dicotomía que vemos constantemente en la historia, ¿no? La autoridad oficial frente a la autoridad moral. Justo eso. La institución dice hereje, pero la gente en la calle siente libertador. El poder real no siempre está en el trono o en la sila papal. Exactamente. Y Lutero, en ese viaje, se da cuenta de que no está solo. Ve las multitudes que salen a recibirlo, la gente que quiere oírle, que le da ánimos. Eso debió de ser un refuerzo psicológico y espiritual inmenso. Claro. No iba a Worms como un individuo aislado, sino como el representante de un anhelo de cambio que recorría toda la nación. Y todo ese viaje, toda esa tensión, culmina en el momento en que por fin se encuentra cara a cara con el emperador y la dieta. Descríbenos esa escena, porque el escenario debía ser abrumador. Un simple monje, hijo de un minero, frente a la flor y nata de Europa. El ambiente era de una solemnidad aplastante. Lutero es conducido a la sala y ve al emperador Carlos V en su trono, rodeado de los príncipes electores, duques, arzobispos, embajadores, cientos de las figuras más poderosas del mundo. Madre mía. Y en medio de la sala, una mesa con una pila de libros. Sus libros. Ahí están. Ahí están. Y un oficial imperial se levanta y le hace dos preguntas, muy directas y diseñadas para acorralarlo. Al grano. Sí. Primero, ¿reconoces estos escritos como tuyos? Y segundo, ¿estás dispuesto a retractarte de lo que has enseñado en ellos? La trampa perfecta. Si dice que no son suyos, miente y pierde toda credibilidad. Si dice que sí y no se retracta, la condena es segura. ¿Y qué hace él?
Reconoce los libros sin dudar. Pero para la segunda pregunta hace algo inesperado que desconcierta a todos. ¿El qué? Pide tiempo. Vaya. No responde con un no desafiante. Dice con humildad que es un asunto que concierne a la fe, a la salvación de las almas y a la palabra de Dios, y que responder sin la debida reflexión sería una temeridad. Solicita un día para meditar su respuesta. Esto es muy humano. Uno podría pensar que fue un momento de duda o de miedo. No, estaba buscando una salida. ¿O era una estrategia calculada? Pues el texto lo presenta no como miedo, sino como una profunda muestra de responsabilidad y solemnidad. No actuaba por un impulso fanático. Entiendo. Era consciente de que sus palabras no solo sellarían su destino, sino que tendrían consecuencias para miles de personas y para el futuro de la cristiandad. Claro, no se trataba solo de él. Exacto. Quería asegurarse de que su respuesta fuera sólida, meditada y fundamentada, no en su opinión, sino en las Escrituras. Fue una jugada brillante, porque le dio tiempo para orar y centrarse, y a la vez demostró a la asamblea que no era un radical imprudente, sino un hombre que se tomaba a Dios muy en serio. Llega el día siguiente, la segunda comparecencia. La sala está aún más llena, si cabe. La expectación es enorme. Máxima. Ahora ya no hay escapatoria. No, este es el momento de la verdad. Lutero vuelve a presentarse ante la Dieta, y esta vez su actitud es diferente. ¿Cómo? El texto describe que ya no hay rastro de timidez, sino una calma y una paz extraordinarias. Cuando le repiten la pregunta, su respuesta es un discurso sereno y estructurado. Explica que no puede retractarse de todo en bloque, porque sus libros son de diferente naturaleza. Ah, esto es interesante. No lo trata como un todo o nada. Exacto. Lo desglosa de forma muy inteligente, dice: algunos de mis libros tratan sobre la fe y las buenas obras de una forma tan sencilla que hasta mis adversarios los consideran útiles. Retractarme de ellos sería como condenar verdades que todos, amigos y enemigos, aceptamos. Tiene lógica. Otros de mis libros denuncian la corrupción y los abusos del papado, que están devastando la cristiandad. Retractarme de estos sería como añadir más fuerza a esa tiranía y abrir las puertas a una impiedad aún mayor. Uf, qué argumento más potente. Y, finalmente, habla de los libros que atacan a individuos concretos que defendían ese sistema. Admite que quizás ha sido demasiado vehemente en su tono, pero que no puede retirar la sustancia de lo que dijo, porque sería permitir que la tiranía siguiera reinando. Es una defensa impecable. Básicamente les dice: si me retracto, me hago cómplice de los problemas que todos ustedes, en el fondo, saben que existen. Precisamente. Y entonces llega el clímax, el momento que define todo el movimiento. Sí, el oficial de la Dieta, ya impaciente, le exige una respuesta directa, sin rodeos. ¿Sí o no? ¿Te retractas? Y es aquí donde Lutero pronuncia las palabras que resonarían por toda la historia. El texto las cita con una fuerza tremenda. A ver. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la razón más clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que es bien sabido que con frecuencia han errado y se han contradicho. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro para un cristiano hablar en contra de su conciencia. Esa frase, no es seguro para un cristiano hablar en contra de su conciencia, es potentísima. Pero, visto desde el otro lado, para la gente que estaba en esa sala, ¿no es también una declaración increíblemente peligrosa para cualquier institución? Absolutamente. Básicamente, está diciendo que la autoridad final reside en el individuo. Absolutamente. Y ese es el epicentro del terremoto que provocó. Para la Iglesia y el imperio, cuyo poder se basaba en una jerarquía estricta de obediencia de arriba abajo, la idea era anárquica, era el caos. Claro, si cada uno hace lo que quiere. Si cada uno puede apelar a su propia conciencia, ¿quién mantiene el orden? Pero es que para Lutero la jerarquía era otra. No era una jerarquía de personas, sino de principios. Interesante. En la cima estaban las Escrituras, la palabra de Dios. Justo debajo, la conciencia individual, pero no una conciencia caprichosa, sino una conciencia informada y cautiva por esas Escrituras. Y muy, muy por debajo venían los papas, los concilios y los emperadores. Estaba redefiniendo la fuente misma de la autoridad. Y remata su discurso con esa frase legendaria que todos hemos oído. Sí. Tras un momento de silencio concluye con una simplicidad abrumadora. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude,
Amén. Es la declaración definitiva. Quedar es un hombre solo, de pie, armado únicamente con un libro y su conciencia, frente a la maquinaria de poder más formidable del planeta. Es la máxima expresión de una convicción que no se puede doblegar por la fuerza, porque su ancla está, según su fe, en un lugar inaccesible para el emperador. El impacto en la sala debió de ser eléctrico. ¿Cuál fue la reacción inmediata? ¿Silencio? ¿Gritos? ¿Confusión? El texto describe un momento de asombro generalizado. Los líderes de la Iglesia, acostumbrados a la sumisión, se quedaron atónitos. Esperaban ver a un monje tembloroso pidiendo perdón. Y se encontraron con todo lo contrario. Se encontraron con una calma y una firmeza que los desarmó por completo. Por otro lado, muchos de los príncipes alemanes, aunque no todos estuvieran de acuerdo con su teología, se sintieron profundamente impresionados por su valor. Vieron en él una manifestación del espíritu alemán de independencia frente a la injerencia de Roma. Y el propio emperador, Carlos V, era un católico devoto, pero también un político. ¿Cómo lo procesó? Carlos V, aunque joven, quedó muy impresionado. Más tarde diría algo como: «Ese monje nunca me convertirá en un hereje», pero en ese momento admiró su coraje. Ya. Y lo más importante, a pesar de la enorme presión de los legados papales que le insistían en que no tenía por qué cumplir la promesa de un salvoconducto a un hereje, le pedían que lo traicionaran, básicamente. Básicamente. Carlos se negó. Dijo que su palabra y el honor del imperio estaban en juego. Cumplió su promesa y permitió que Lutero emprendiera el viaje de vuelta. Pero la historia no acaba ahí. Cuando parece que Lutero se ha salvado, la trama da un giro que parece sacado de una película de espías. Totalmente. En su camino de regreso, mientras atraviesa un bosque, su pequeño grupo es asaltado por unos jinetes enmascarados. ¿Cómo? Se produce un forcejeo y se llevan a Lutero a la fuerza, desapareciendo entre los árboles. Sus acompañantes se quedan helados, convencidos de que sus enemigos finalmente lo han capturado para asesinarlo en secreto. Claro. La noticia se extiende como la pólvora por toda Alemania. Lutero ha sido asesinado. Me imagino a sus amigos que se quedan atrás viendo cómo se lo llevan pensando: ya está, lo han matado. La angustia debió de ser terrible. Terrible. Y la indignación en toda Alemania tremenda. Tremenda. Pero todo era una estratagema. El secuestro había sido planeado en el más absoluto secreto por su protector, el príncipe Federico de Sajonia. Era una jugada maestra. Sabiendo que el edicto imperial de condena contra Lutero era inminente y que cualquiera podría matarlo legalmente, lo sacó de la circulación para ponerlo a salvo. ¡Qué listo! Lo llevaron al remoto castillo de Warburg, donde Lutero vivió escondido durante casi un año, disfrazado de caballero. Lo convirtieron en un fantasma. Y desde una perspectiva más introspectiva, la que busca este capítulo, ¿qué significado tiene esta desaparición forzada? Porque es curioso, en su momento de mayor fama, cuando es el centro de atención de toda Europa, de repente se desvanece del mapa. Pues el texto ofrece una reflexión final sobre esto que es fascinante. Sugiere que había un propósito divino en esa retirada. ¿A qué se refiere? Cuando un líder humano, por muy buenas que sean sus intenciones, recibe tantos elogios, tanta atención, existe el peligro de que la gente empiece a poner su confianza en el hombre en lugar de en el mensaje. Claro, el mensajero se vuelve más importante que el mensaje. Exacto. El movimiento podría haberse convertido en un culto a la personalidad de Lutero. Y el texto sugiere que Dios permitió que Lutero fuera apartado del escenario público precisamente para evitar eso. Para que la reforma no dependiera de él. Para que no dependiera de la presencia visible de un solo hombre. Para que los ojos de la gente se vieran forzados a mirar más allá de Lutero, hacia el autor de la verdad que él predicaba. Fue una medida que protegió la vida física de Lutero, pero que, desde un punto de vista espiritual, también protegió la pureza del movimiento. Y fue allí, en ese aislamiento, donde hizo algo clave, ¿no? Sí, en ese aislamiento forzado en Wordbook, realizó una de sus obras más importantes, la traducción del Nuevo Testamento al alemán, poniendo las escrituras directamente en manos del pueblo. Así que, recapitulando todo este episodio tan intenso, ¿qué nos llevamos? Hemos visto el valor que nace de una convicción que no es negociable, la supremacía de la conciencia cuando está, como decía Lutero, cautiva a la palabra de Dios. Sí. Y cómo, incluso en los momentos de mayor peligro, actúan fuerzas que no siempre se ven a simple vista.
Desde una perspectiva de reflexión personal, las lecciones son profundas. Primero, esa idea de la integridad, de que no es seguro actuar en contra de lo que uno reconoce como verdad, es muy potente. Es un llamado a examinar nuestras propias convicciones y la firmeza con la que las sostenemos. Y segundo, esa lección de humildad. A veces, ser apartado del centro de atención, ser escondido, no es un fracaso ni un castigo. Sino una forma de protección y una oportunidad para hacer un trabajo más profundo y duradero, lejos de los aplausos. Asegurar que la obra sea más grande que la persona. Para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión final que surge de todo esto. La historia de Lutero en Worms es la de una persona que se negó a ceder ante la presión abrumadora de conformarse, de decir lo que el poder quería oír. Así es. Y esto nos lleva a nuestro propio tiempo, a un mundo que a menudo valora la opinión popular, los likes, la aceptación social por encima de casi todo. La pregunta es, ¿qué se necesita hoy para encontrar y mantener una convicción personal que no se base en lo que es popular o conveniente, sino en lo que se reconoce tras una búsqueda sincera y profunda como verdadero?